Ok, muy buenas tardes. A continuación vamos a tener la sesión de póster y la dinámica va a ser la siguiente. Voy a presentar un video de aproximadamente 5 minutos de las personas que van a presentar el póster y luego tenemos 5 minutos de preguntas que pueden hacer a través del chat. Ok, entonces pedimos ahora que esté atento el primer expositor de la sesión póster, que es Ayala de Santiago Pablo Isidro. Sí, buenos días, aquí me encuentro. Sí, muy bien. Voy a comenzar a transmitir tu video y luego tenemos 5 minutos para las preguntas, ¿ok? De acuerdo. Disculpe, creo que el audio está desactivado. Sí, un momento, por favor. Voy a configurar el audio. A ver, ¿se escucha ahora el audio? Sí se escucha. Ok, perfecto. Alejandro, disculpa, lo que no se escucha es el audio del video. A ti se te escucha. Tienes que habilitar la opción de compartir el audio de la computadora. Referimos a aquellas que han sido expuestas al virus, pero que no han desarrollado la enfermedad. También se les conoce como asintomáticos. Por lo mismo de que son asintomáticos, la mayoría de estas personas no se realizan los estudios pertinentes de COVID-19 y, por tanto, la información, la estadística al respecto está cortada. Nosotros buscamos una simulación. Soy un estudiante de la licenciatura en Física de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en Zacatecas, México. El día de hoy vengo a presentarles una investigación realizada en conjunto con mi profesor, el doctor Alejandro Cuba Candelas, titulada Simulación epidémica del virus COVID-19 en algunos países utilizando un autómata celular en 2D. Lo que nosotros hicimos fue realizar una simulación epidémica del COVID-19 utilizando una máquina de Hochi-Pochi. Nosotros queríamos encontrar una manera adecuada para determinar o al menos aproximar el número de personas infectadas pero no enfermas de COVID-19
Lo que hicimos fue adaptar la máquina para nuestra investigación, correr el código varias veces, obtener gráficas, comparamos con gráficas de datos reales, establecimos una relación entre ambos procesos y por último estimamos un número de pacientes infectados. Lo primero que hay que mencionar es que la mayoría de simulaciones oficiales y no oficiales que hay de COVID-19 consideran solo la cantidad de personas enfermas y sanas. Casi ninguna considera la cantidad de personas infectadas. Con personas infectadas nos referimos a aquellas que han sido expuestas al virus, pero que no han desarrollado la enfermedad. También se les conoce como asintomáticos. Por lo mismo de que son asintomáticos, la mayoría de estas personas no se realizan los estudios pertinentes de COVID-19 y, por tanto, la información, la estadística al respecto está cortada. Nosotros buscamos una simulación que sea capaz de predecir la cantidad de estas personas y la manera en la que lo hicimos fue utilizando una máquina de Hochipochi. Estas máquinas, para quienes no la conozcan, consisten en un autómata celular en 2D formado por una malla de N por N células que siguen ciertas reglas para formar ciertos patrones. Esta máquina es usualmente utilizada para estudiar reacciones químicas, pero nosotros quisimos aplicarla para estudiar la pandemia, debido a que tiene la peculiaridad en que las células que la forman pueden estar en tres estados: el estado de reposo, el estado activado y los estados de recuperación. Entonces, nosotros consideramos que podríamos relacionar cada uno de esos tres estados con los posibles estados de las personas, que serían sanas, enfermas e infectadas. Los objetivos de nuestra investigación serían comprobar si la máquina de Hochipochi funciona para esta investigación, encontrar un método accesible para estudiar la pandemia. Esto porque la mayoría de las simulaciones que hay requieren gran capacidad de análisis, de cómputo, pero nosotros pudimos realizar esta investigación en nuestras casas con computadoras personales y conexión a internet estándar. Entonces no se necesita nada del otro mundo. Por último, pero posiblemente el más importante, es encontrar un método capaz de predecir la cantidad de infectados de COVID-19. Nos pasamos directamente a los resultados, no tenemos suficiente tiempo para explicar cómo hicimos toda la investigación. Aquí mostramos una gráfica de principios de septiembre que muestra la propagación del virus del COVID-19 en México. Y aquí una de las gráficas obtenidas con la simulación del hotspot. Entonces tenemos que los datos de México son la población total de México, 126 millones. Los casos de COVID-19 en México a principios de septiembre, 737.603. Y considerando estas dos cantidades, el porcentaje de personas enfermas en México es de 0.51%. El porcentaje que estimamos con el Hochipochi para la cantidad de personas enfermas, el porcentaje de personas enfermas es de 0.5%. Si se pueden fijar aquí, está en esta gráfica, enfermos. Esta es una aproximación bastante buena, considerando que Hochipochi funciona para estudiar reacciones químicas y quisimos aplicarlo a una pandemia. Pero lo más importante fue esta estimación, fue la cantidad de pacientes infectados. Nosotros obtuvimos una estimación de 0.2% de la población total. Esto, para el caso de México, sería de aproximadamente 252.000 pacientes. Cabe mencionar que esta investigación también la realizamos este análisis también lo realizamos para Japón, Estados Unidos, Perú e Italia, puesto que son 5 ejemplos de países en los que la pandemia se ha desarrollado de maneras muy distintas. No colocamos todos los datos aquí, puesto que no tenemos suficiente tiempo ni espacio. Pero si quieren consultar el código, si quieren que les pasemos la información completa, no duden en enviar un mensaje a cualquiera de estos dos correos y con gusto les pasamos la información. De preferencia al correo del doctor Puga, puesto que él tiene la licencia en matemática, entonces podría enviarle la información adecuada a como nos la piden. Si quieren consultar más sobre la investigación, está directamente el póster que subimos a la página. Tiene mucha más información al respecto. Y si quisieran todavía más a profundidad, pues aquí tenemos el contacto del doctor. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok. Tenemos... Ok, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Ok, de repente hay preguntas luego, le podemos transmitir las preguntas vía correo electrónico al expositor. Entonces vamos a continuar con el siguiente expositor. Es José Antonio Cárdenas Chávez, está presente en la sala. Sí, buenas tardes, aquí me encuentro. Muy buenas tardes. Entonces vamos a hacer la presentación de su video. Un momento. Ujú. Disculpe, creo que como en el caso anterior, no está enlazada la reproducción del video con el audio. Mira, me parece que en este caso el audio es muy bajo. A ver, voy a intentarlo de nuevo. ¿Podrías hacer la explicación mientras que se muestra el video, por favor? Porque el audio se escucha muy bajo. Ok, haré lo posible. Muy bien, voy a poner acá la de... Adelante, adelante. Sí, gracias. Bueno, simplemente en esta primera diapositiva quería mencionar que la bibliografía, la literatura que se muestra en pantalla, eh, nos comenta de que para casos de SBRT de pulmón, el algoritmo Pencil-Beam es insuficiente en cuanto a su grado de exactitud. Suele alejarse bastante de la realidad, digamos 10 o 15%. Entonces, la idea en ese trabajo era cuantificar esa diferencia de cálculo que hay entre ambos, ¿no? En este caso, entre Pencil-Beam y Monte Carlo. Asimismo, bueno, la APM hace recomendaciones acerca de que siempre que se quiera trabajar con eh, volúmenes de tratamiento que impliquen heterogeneidades grandes, vale decir metales, cavidades de aire o en todo caso tejidos de baja densidad como el pulmón, se requiere de algoritmos más robustos tipo Monte Carlo. En esta diapositiva, bueno, se muestra el equipo con el cual se trabajó, que fue un acelerador Primus de 6 MB, y asimismo se muestra en pantalla las incidencias con las cuales se hicieron las planificaciones, que se seleccionaron 20. Las líneas azules son las incidencias, y bueno, la línea verde también. Las planificaciones de tratamiento fueron realizadas con un acelerador, perdón, con un TPS iPlan versión 4.5 de la compañía Brainlab, empleando el algoritmo Monte Carlo. Naturalmente, para hacer la comparación respectiva, se recalculó con el algoritmo Pencil-Beam, manteniendo el mismo grado de normalización, para que el resultado final que no se afecte, digamos. Ahí se muestra el histograma dosis-volumen calculado con ambos algoritmos. Y en esta diapositiva quiero mostrar de que se utilizó la herramienta Origin para
extraer los datos necesarios que se emplearon en nuestro análisis. Se cuantificaron los valores de 98, de 95, de 50 y de 2%, tanto para el PTB como el ITB. En esta diapositiva que se está mostrando el histograma se puede ver que hay un desfase, ¿no?, entre la línea punteada, que representa Pencil Bean, y la sólida, que es de Monte Carlo. Y asimismo, ahí en este último slide se puede ver que hay diferencias en la distribución. La columna de la derecha de Pencil Bean está bastante más caliente que la de la izquierda. Debe quedar muy claro que si se trata a un paciente en la vida real con Pencil Bean, calculando el tratamiento con Pencil Bean, para SBRT de pulmón definitivamente se le va a subdosar, de acuerdo a las diapositivas que hemos visto hace unos instantes. Los resultados son los que se muestran en pantalla. Para el PTB y el ITB, los promedios están allí en este momento, pero son meramente representativos, ¿no? Porque, como se puede ver en esta gráfica del PTB, el análisis, las variaciones van a oscilar mucho. Y como en este último cuadro se ve para el ITB, la variación puede llegar a variar, en este caso, hasta un valor de 19%. Eso siempre va a depender de la zona anatómica, ¿no? Si el volumen tumoral se encuentra como la mitad del pulmón, esa interacción de interfase entre tumor-pulmón es más fuerte. Entonces lleva a que Pencil Bean tenga un mayor error asociado. Como conclusiones en este estudio, podemos mencionar que en el grupo de 20 casos analizados, el algoritmo Pencil Bean sobreestima la dosis entregada en tratamiento de CBRT pulmonar en aproximadamente poco más del 10% en el PTB. Análogamente para el ITB, la sobreestimación es en poco menos del 10%. Asimismo, de haberse llevado a cabo los tratamientos con el cálculo efectuado con Pencil Bean, se hubiese producido subdosificación de los volúmenes de tratamiento. Y finalmente, decir que Pencil Bean no es un algoritmo apto para llevar a cabo cálculos de dosis precisos en tratamientos de SBRT pulmonar. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el expositor? Si no, seguramente le alcanzaremos las preguntas por correo electrónico o a través del canal de YouTube. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a llamar a Julio Manuel Montoya Janampa, por favor, para que presente. ¿Está en la sala él? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a transmitir tu video. Un momento, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Montoya y soy bachiller en Ciencias, Convención y Física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad voy a hablar del trabajo llamado Exposición de detectores LR-115 a diferentes distancias en una pared. El radón es un radionúcleo natural formado de la desintegración alfa del radio en la serie de caimientos de uranio 238. El radón, sus isótopos y sus productos de decaimiento aportan más de la mitad de la radiación natural recibida por el hombre. La exposición al radón está relacionada con casos de cáncer de pulmón según la OMS. La mayor parte de la exposición al radón y su progenie se produce en interiores, donde puede acumularse debido a una baja ventilación. Esto se atribuye al hecho de que la mayoría de los materiales de construcción y el suelo contienen una cierta cantidad de radio, que es una fuente de isótopos de radón. El objetivo de este estudio es medir las concentraciones de radón a diferentes distancias de dos paredes opuestas dentro de dos habitaciones con diferentes tasas de ventilación, utilizando detectores LR-115 en modo desnudo. La casa se encuentra en una zona residencial en el norte de Lima. Las dos habitaciones están en el primer piso y se muestran sus dimensiones. Durante ese trabajo, las habitaciones se diferenciaron por la tasa de ventilación, ya que una de ellas permaneció cerrada y la otra se mantuvo una ventana abierta. El material de las paredes, el cual es el ladrillo, tiene alta porosidad y puede exhalar radón
además del suelo. Las mediciones de la concentración de radón se hicieron con detectores LR115 en modo desnudo a diferentes distancias de dos paredes opuestas. Es posible medir con detectores LR115 ya que las partículas alfa emitidas por el radón al desintegrarse pueden incidir sobre el detector y dejan una traza. Después de un grabado químico, esta traza nuclear aumenta su tamaño y pueden observarse en un microscopio. En cada habitación, un grupo de 8 detectores se colocaron, como se indica en esta figura, respecto de una pared, y el procedimiento se repitió en la pared opuesta. Por tanto, tendremos 4 réplicas del experimento. Finalmente, el tiempo total de exposición al radón fue de 2 meses. Después del tiempo de exposición, los detectores fueron grabados químicamente durante 90 minutos en una solución de hidróxido de sodio a 60 grados. Después de que los detectores fueran grabados, estos son leídos por el sistema automático Polytrack. Así se obtiene la cantidad de trazas o el número de trazas promedio por unidad diaria. Finalmente, la concentración de radón de cada detector se calculó utilizando un factor de calibración para el detector LR115 en modo desnudo. En la figura observamos las concentraciones de radón a diferentes distancias dentro de las dos habitaciones. La concentración de radón tiene un comportamiento oscilante que disminuye a medida que aumenta la distancia de separación de la pared. Las concentraciones más altas se observan principalmente a 15 y 20 centímetros, mientras que las concentraciones más bajas se observan a 30 y 45 centímetros. Se muestra que este primer detector y este segundo detector superaron la barrera de nivel de concentración interior de radón sugerida por el Instituto Nuclear de Energía. Y los resultados se diferencian por la tasa de ventilación. Este comportamiento oscilante de concentración de radón podría deberse a que la fuente que más contribuye a la instalación de radón es el suelo en comparación con las paredes. Sin embargo, es posible que en ambientes más altos esta disminución se muestre más claramente, ya que solo exhalaría radón de las paredes. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Alguna pregunta del público? Ya sea por chat o de repente quieren hacer la pregunta personalmente. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias. Si es que hubiese alguna pregunta adicional, te la transmitiremos por correo electrónico o por el canal de YouTube. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Gracias por la oportunidad, disculpe. Gracias a ti. ¿Está presente Juan Rafael Gómez Quispe? Juan Rafael Gómez Quispe, ¿está presente? ¿No? Bueno, de todas maneras vamos a pasar su video, seguramente que ha tenido algún problema. Buenas tardes con todos. Gonzalo Juan Gómez en esta ocasión muy importante trabajo titulado Influencia del acoplamiento del intercambio diferencial sobre la curva de historicismo de núcleo percasta en América, Sierra Turbio y Guerra Catalina. El objetivo del trabajo es poder estudiar la influencia, cómo influye la intensidad del acoplamiento en la interfase, en este caso de un sistema formado por dos aleaciones, la primera aleación del hierro turbio y la segunda aleación del hierro catalina, sobre las curvas de histérisis, ¿no? En este caso, mi sistema tiene un espesor de 15 nanómetros y hemos considerado condiciones periódicas de contorno en el SX y en el SY. Para hacer este estudio se usa el software de Ampere, cuyo hamiltoniano considera una energía de intercambio
una energía de anisotropía inercial y una energía de sigma. El software resuelve la ecuación de Landau-Dietz y Gilbert para estudiar la evolución del comportamiento magnético en función del tiempo. Ahora, para cuantificar la intensidad de la corriente interfacial, nosotros hemos usado un parámetro delta y hemos hecho un estudio. Un comportamiento magnético duro para la aleación ferroterria y un comportamiento magnético blando para la aleación tierra-vanadina. Y para valores máximos como 0,015, cuya superficie de interacción en la interfase, esa interacción de acoplamiento entre los átomos en interfase es muy fuerte, con lo que lleva a una sincronización de las curvas históricas. Pero para valores intermedios como 0,09 o 0,05, ese acoplamiento, intercambio interfacial, esa intensidad de acoplamiento, no es tan fuerte, con lo que si no se llega a una sincronización. Y más eso se ve más para el valor de 0,05. También se ha podido observar un pequeño sesgo de intercambio para un valor de beta de 0,05, que es aproximadamente tiene un valor aproximadamente de 0,25 Tesla. En esta gráfica de aquí se puede ver cómo varía el campo positivo de función de la intensidad del acoplamiento en la interfase, y se ve que tiene un comportamiento de tipo lineal, tiene una aproximación. Igual para el campo de Schönmayer o el campo de sesgo de intercambio. Ahora, esta figura de aquí nos indica más o menos el mecanismo con el que hemos trabajado para hacer estos cálculos del sesgo de intercambio. Se parte de un sistema saturado en un eje, en este caso en el eje Z, y se va aplicando el campo en dirección contraria, ¿no? Y se puede ver que la capa magnética dura, que es la parte de arriba, no conmuta, mientras que la capa magnética blanda conmuta para valores de campo muy grandes, dándose la curva de histérisis de la capa blanda, ¿no? En conclusión, este trabajo se ha podido evidenciar que hay una fuerte influencia sobre las curvas de histérisis en función de este parámetro eta, ¿no? Que cuantifica la intensidad del acoplamiento interfacial. Este estudio es importante porque se puede ver que variando este parámetro de acople de intensidad, de acople en la interfase, se puede manipular, ¿no? El comportamiento, ¿no? En este caso, un comportamiento duro, un comportamiento blando. Y eso se puede reproducir experimentalmente, ¿no? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta del público por el chat o de repente quieren opinar? Acá hay una pregunta. ¿Por qué en el hamiltoniano hay un término S.S? Pero el expositor no está. No está presente. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, yo soy parte. Sí, buenas tardes. Soy Ángel Terrazas. Soy uno de los autores principales de este trabajo. Sucede que este trabajo estaba programado para el sábado. No sabía que lo estaban pasando ya el día de hoy. Ok. Y por eso Pero que los autores podrías...
Ya Eh, entiendo. ¿Podrías explicarnos un poco ese término S.S dentro del hamiltoniano? a ver, eh, el hamiltoniano tiene tres términos. Tiene el término de iteración de intercambio, que es el primer término, que está el S.S. Esto en este término de intercambio está ese producto punto de los espines. Es decir, eh, nos importa cuál es la orientación de uno de los espines con respecto al otro. Ese, ese valor nos importa, ¿no? Ese valor nos indica eh, cuál es la energía de ese acoplamiento, ¿no? En realidad, el J puede ser positivo o negativo, ¿no? Si es positivo es ferromagnético, el acoplamiento; si es negativo es antiferromagnético, ¿no? Entonces, si estamos frente a un acoplamiento ferromagnético, los espines van a tender a alinearse de forma paralela, ¿no? Para llegar al mínimo o al estado más estable. Y si el J es antiferromagnético, van a tender a acoplarse de manera antiparalela, ¿no? Que es sería el estado más estable, ¿no? Entonces, ese producto solamente nos indica cuál es la orientación de unos espines con respecto al otro, ¿no? Ok, bueno. El sí. Un momento, el siguiente expositor, no sé si estará presente. Perdón, ¿podría hacer una Sí, dígame. consulta? El trabajo de influencia de efectos de tamaño, forma y estructura sobre la temperatura de Curie ya se presentó, no sabría. No, al menos en esta sala no. No, perfecto, gracias. Bueno, Flossi Puma, ¿tienes tu video en la computadora para que los pueda transmitir? Flossi Puma, el siguiente expositor, ¿tiene su video preparado? A ver, Flossi Puma, por favor, ¿puedes contestar? ¿Estás listo para presentar? Si estás listo para presentar, compara tu pantalla. Tienes 5 minutos para presentar tu póster. Flossi, ¿vas a presentar, por favor? Si lo tienes listo, ahora es el momento.
Buenas tardes. Tienes un acople en tu sonido. Buenas tardes, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Por favor, comienza tu presentación. Tienes Ya, 5 minutos. Ok, disculpe la demora, gracias. Bueno, soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente estoy realizando un trabajo titulado Caracterización de las hojas del kanji, más conocido como Tetraglossum cristatum, del sur del Perú, y su potencial antioxidante y antimicrobiano. Este trabajo se está realizando en la UNSA y también en la Universidad de Dourados de Brasil. Ahora, como yo les decía, este es un trabajo que se está realizando y está contando con una subvención de la UNSA. Ahora, les voy a comentar un poco acerca de esta planta, que es el Tetraglossum cristatum. Bueno, actualmente las personas del campo lo utilizan para cuidar la bilis, la fiebre, el dolor de huesos, los resfríos, la candidiasis vaginal y como antiinflamatorio. Pero como nosotros sabemos, la mayoría de plantas que tiene el Perú se utilizan sin tener alguna investigación, y es justamente lo que yo voy a hacer. Voy a investigar esta planta, sus propiedades sobre todo. Entonces acá les puedo mostrar una foto del kanji. Y bueno, es esta planta, ¿no? Que crece en Arequipa, en Cusco, en Puno, también crece en Argentina, en Chile y en Bolivia. Ahora, el problema que yo veo, el problema identificado en ese trabajo, es que la mayoría de plantas que nosotros tenemos aquí en el Perú son estudiadas por otros científicos de otros países y son llevadas a otros países y son patentadas. Y al momento de regresar a nuestro Perú viene con un costo muy caro. Entonces, lo que yo quiero hacer es estudiar nuestras plantas peruanas y ver para qué utilidades pueden tener. Entonces, se puede tener una producción de fármacos, unas cremas contra los rayos UV, cosas así. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver, como yo me estoy dedicando a la actividad antioxidante, voy a ver qué es lo que tiene que ver los antioxidantes, ¿no? Entonces, los antioxidantes nos pueden producir cáncer, nos pueden producir diabetes, dermatitis, diferentes problemas afectivos en la salud. Entonces, un antioxidante lo que hace es retardar o prevenir la oxidación de las moléculas en nuestro cuerpo. Y también estimula los mecanismos de reparación al daño causado por los radicales libres. Entonces, el objetivo general de este proyecto es caracterizar justamente las hojas del kanji. Se está iniciando con este proyecto del kanji. También vamos a utilizar otras plantas que no son estudiadas en el Perú. Y luego les vamos a caracterizar, vamos a hacer su caracterización, actividad antimicrobiana, actividad antioxidante, todo lo que se pueda estudiar. Inicialmente estamos comenzando con esto. Y luego vamos a comparar por el método físico y el método químico. El método físico que nosotros estamos utilizando va a ser resonancia paramagnética electrónica, ¿no? Entonces, algo muy importante, el análisis, sobre todo cómo se hace sobre cualquier planta, es que se hace una recolección de las hojas, después pasa por un liofilizador, y por último pasamos a un análisis por EPR. Entonces, este análisis de EPR es como una huella dactilar por cada planta. Te va a mostrar un espectro. Entonces, se va a comparar con el espectro del DPPH, que es el radical estable que se está utilizando. Y ahí vamos a poder ver si esta planta cómo es su potencial antioxidante. Entonces, hasta el momento de trabajo en que yo voy haciendo acerca de utilizando el kanji, se ha notado que tiene una muy buena capacidad antioxidante. Entonces, todavía sigue en proceso este trabajo,
Todavía yo hasta ahora he analizado la planta crecida en Arequipa. Todavía me falta analizar la planta crecida en Cusco. Entonces yo voy a hacer una comparación. Como sabemos, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos diferentes climas y alturas, y eso es la diferencia que voy a analizar físicamente, ¿no? Es porque se tiene esta, como no son iguales, entonces tiene una discrepancia, esta discrepancia. Entonces, como yo les decía, ¿no? No solamente se va a trabajar con esta planta, ya estamos comenzando con otras plantas que no son, que las personas del campo las utilizan para cuidar diferentes cosas, pero no están estudiadas. Entonces hemos comenzado con esta planta. Entonces lo que se espera es una... Te queda un minuto, por favor. Ok. Lo que se espera es una alta concentración de la actividad antioxidante que ya ha dado como positivo que tiene una buena actividad antioxidante. Y con relación a la actividad antimicrobiana, esperamos que tenga un buen rango de protección y sobre todo duradero. Entonces, esta planta ya se ha verificado que también es bueno para la candidiasis vaginal. Entonces, nosotros podríamos utilizar esta planta justamente para eso, ¿no? Entonces, también lo que se va a dar es un valor agregado a nuestra materia orgánica, ¿no? Sobre todo eso, estudiar nuestras propias plantas que tenemos en la región de Arequipa o en las diferentes regiones. Y sobre todo, me gustaría incentivar a las personas que en física, por ejemplo, que no tienen, digamos, una rama a la cual pertenecen, que también pueden estudiar, y si les gusta la biología, la física aplicada a la biología. Es justamente esa rama en la que nosotros estamos estudiando. Entonces, eso es los resultados que se esperan y lo que se está haciendo en física médica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una consulta o una pregunta acerca de... Ok, muchísimas gracias. Esperamos alguna pregunta del público, ya sea por el chat. Esperamos unos minutos. Ok, por el momento no hay preguntas, pero si las hubiera te las vamos a transmitir por correo electrónico. Sí, muchas gracias. Acá hay una pregunta. ¿El cambio de clima en el que en esta planta crece tiene alguna repercusión en el poder antioxidante? Así es, bueno, el cambio de clima no, bueno, como nosotros sabemos que nosotros vivimos en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, Arequipa, por ejemplo, tiene una altura diferente a la de Cusco, entonces esto hace que la planta crecida en aquí sea diferente. Entonces, eso es lo que yo estoy estudiando, lo que yo, todavía me falta concluir el trabajo, entonces esto es lo que se va a hacer. Uh-huh. Entonces, el poder antioxidante es sobre todo eso, sí. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se va a medir la actividad microbiana? Ok, la actividad, bueno, ese trabajo, como les decía, está de la mano con la universidad, bueno, con mi asesor, que es de la Universidad de Dourados, en Brasil. Entonces, bueno, el proceso es un poco largo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar diferentes cepas de bacterias y tú colocas también ahí un poco de nuestro material, de una de las hojas del kanji. Entonces, mediante ese procedimiento tú vas a poder ver si inhibe o no inhibe el microbio. Por ejemplo, puede ser, yo estaba utilizando el de la candidiasis, entonces se nota que hay una buena inhibición. Bueno, es un proceso largo que yo te lo puedo mandar por el correo, si me dejas aquí tu correo, María Angélica, para que te explique cómo se hace la actividad antimicrobiana.
Ok, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer... ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Rosy.